me permitís, yo tenía pensado hacer una presentación que explica cuál es la visión de economía verde o de economía del futuro para la organización que a nosotros nos congrega, que es el Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es la organización empresarial más grande que hay en el mundo y es la que lleva la voz del empresariado global en las cumbres de Río, como en otras conferencias globales sobre sustentabilidad. Ante la existencia de escenarios y proyecciones que nos dicen hacia dónde vamos a ir a parar, lo que nos dimos cuenta en el Consejo Mundial era que no había un lugar o una visión hacia dónde queremos ir a parar, ¿sí? En el cual contrastar hacia dónde vamos si no hacemos nada y ver la brecha que hay hacia dónde querríamos ir. Por eso hace 3 años, y fue lo que se presentó en Río +20, se desarrolló una visión compartida, que es en realidad una visión, una excusa para dialogar, sobre qué el empresariado global en esta organización estamos viendo para el 2050. Ustedes, no sé si lo pueden leer, es muy simple, en realidad el documento es largo, pero la visión es simple. Dice, en el año 2050, 9.000 millones de personas viviendo bien, pero dentro de los límites del planeta. Esto que parece simple deja de serlo, y acá doy una vuelta de página a lo que presentó Pedro, es que justamente si hacemos las cosas como seguimos haciendo, produciendo y consumiendo como lo hacemos hoy, al 2050 vamos a necesitar 2,3 planetas Tierra para hacernos de agua, fibras, energías y alimentos. Creo que no está en la política de nadie, de ningún país, ni de ningún gobierno, a generar un tipo de conquista interestelar. Así que, ¿cómo es que llegamos a 2,3 planetas Tierra? Llegamos por la convivencia de una contradicción que hablábamos ayer con Sergio entre una agenda de la abundancia y una agenda de restricciones, que es la que habló Pedro hoy. Vamos a ver cómo llegamos a 2,3 planetas Tierra rápidamente. Sabemos que al 2050 9.000 millones de personas, ¿sí?, van a habitar la Tierra, pero el 85% de esa gente va a vivir en países en desarrollo como los nuestros. Esto, además de decirnos que vamos a ser más gente y más apretado, también tiene que ver que las economías emergentes de hoy van a ser economías del futuro, porque el 70% de la economía en el mundo en 2030 va a estar explicado por lo que hoy son economías en transición. O sea, el 70% del PBI mundial va a provenir de países como los nuestros, y no solamente el efecto de China e India. Seguimos con la agenda de la abundancia. La clase media se va a explotar exponencialmente. Esto tiene que ver con los esfuerzos para erradicar la pobreza. Hoy, Pedro lo decía, ya no es negocio para nadie la pobreza, como podría haberse pensado hace algunos años atrás. Las sociedades inestables, las sociedades volátiles, son sociedades donde hay grandes focos de pobreza, y la pobreza también, como Guillermo Jorge puede coincidir, la agenda de pobreza también lleva a situaciones de corrupción. La clase media va a crecer, y no necesariamente van a crecer los hábitos de consumo más sustentables, porque justamente la forma de vivir de la clase media no es del todo, no podemos decir que sea sustentable, pero esto es un dato de la realidad y es un dato de la abundancia. También, esa sociedad, el 70% del mundo va a vivir en ciudades. Hoy lo dijo la secretaria de Producción acá de Santa Fe. Entonces, hay que repensar las ciudades. El 70% del mundo viviendo en ciudades va a demandar de innovación, vamos a tener que repensar las ciudades actuales y pensar cómo vamos a crear nuevas ciudades. Ahora, esta es la agenda, digamos, de abundancia, que se contrasta con una agenda que sería la otra, el lado de la moneda, que es una agenda de restricciones. Esto lo puede Emiliano contar mejor, pero sabemos que para el 2050 también, y esto ya no es abundancia, es una restricción, una escasez, 3.000 o 4.000 millones de personas pueden estar viviendo en lugares donde los cursos de agua más cercanos estén altamente estresados, lo cual casi por ahí ciencia ficción que el 70% vivan en ciudades. La productividad de la tierra va a caer en promedio, si seguimos así, entre un 16 y un 20%. Esto significa que hay lugares donde hasta el 50% la productividad de la tierra va a decaer. Esto significa que donde lo que se producía hoy en una hectárea se van a apreciar 2. Y esto que Emiliano sabe mucho más que yo, que son los ecosistemas. Estamos hacia un mundo que no valora los ecosistemas. Nuestros productos y servicios, como los consumidores, tampoco valoran y preguntan cómo está hecho un producto, si tiene trabajo esclavo o no. Tampoco sabemos la cantidad de servicios y de proveedores, de grandes maquinarias, que es la naturaleza que nos mantiene en el aire limpio, el agua limpia, las enfermedades donde tienen que estar.
Estos se llaman servicios de los ecosistemas. Siempre pensamos en la naturaleza como proveedores de productos, de recursos naturales. Y hoy tenemos que hablar de esto que representa entre 15 y 30 trillones de dólares por año que no le estamos pagando a estas maquinarias que nos dan un gran servicio. Por eso, sabemos, sociedad va a crecer, economía va a crecer, ¿sí? Lo que no va a crecer es el planeta. Y nos pone un límite que es implacable. Y justamente este límite planetario, si no hacemos algo, va a poner en riesgo esa agenda de crecimiento. Por eso es personas y planeta, Sergio, y esta es la economía del mañana. No es crecer a cualquier costo y generar empleo, la agenda de crecimiento, tampoco conservar por conservar en sí mismo, esa agenda ambiental, es una agenda de personas y planeta. ¿Sí? Que esto es lo que se discutió en Río y lo que generó, obviamente, una gran tensión entre países desarrollados y países en desarrollo. Nosotros en la Visión 2050 tenemos varios ejes en los cuales sabemos que hay que hacer grandes cambios, desde lo que son personas y valores, lo que es el concepto de desarrollo humano, en economía, en agricultura, en lo forestal, en lo que es energía, en lo que es la construcción, en el transporte y en el ciclo de los materiales. Yo voy a dar simplemente un ejemplo que tiene que ver con economía. En economía tenemos que llegar al 2050 a un objetivo que es valores reales, costos reales, beneficios reales. Las externalidades negativas y positivas que generan la producción de bienes y servicios no son tenidas en cuenta y las señales de precios que estamos dando no son reales tampoco. Pero un objetivo intermedio que necesitamos lograr, y acá lo dice muy bien, es redefinir progreso. ¿Sí? Hoy Pedro decía, ¿cómo logramos que este empresario no solo le importe nada más que el lucro, sino otras cosas? Y es porque estamos redefiniendo y mensurando mal las variables de éxito y las variables de progreso. A nivel macro, el PBI, ¿qué mide el PBI? La verdad, el PBI no mide nada. Es un indicador, es importante para tomar decisiones económicas y financieras, pero no para una agenda de desarrollo. Fíjense lo que no mide el PBI y, sin embargo, cualquiera de nosotros estamos altamente preocupados y hasta pagaríamos un manguito para tener, ¿no? ¿Qué no mide? Empleo, empleabilidad, seguridad, vida familiar, acceso a los ecosistemas, educación, salud, satisfacción laboral, acceso a la comunidad, participación ciudadana. ¿Estos no son activos? Y esto es justamente lo que este indicador se está poniendo justamente en crítica. Incluso en Naciones Unidas, uno de los resultados de Río es trabajar en indicadores que tengan que ver ya no con el crecimiento, con el desarrollo. Y esto también a nivel micro. A ver, yo no soy Claudio María Domínguez, pero fíjense en este cuadro, la curva de arriba muestra el PBI per cápita de los Estados Unidos. La curva de abajo mide el índice de felicidad. De nuevo, no estuve en el arte de vivir, ni con Sri, Lanka, no sé qué. Lo dice el Deutsche Bank. Este gap que hay entre PBI per cápita y un índice de felicidad del Deutsche Bank nos está mostrando justamente eso. Que estamos, desde el punto de vista económico, definiendo mal el progreso de los países a través de un PBI que es incompleto y las personas también. Bueno. Esto tiene más sentido, tenemos que hacer grandes cambios. Mostré un ejemplo, son 9 ejes los que hay que trabajar y para llegar al 2050 no podemos esperar al 2049. Las acciones que se presentaron en Río por el sector corporativo, el sector empresarial, han sido hacer fuertes esfuerzos radicales pero posibles en los próximos 10 años. Estamos esperando justamente una década turbulenta. Y justamente para nosotros Río más 20, lo que hablábamos ayer, que hay gente que dice, bueno, estuvo bien, estuvo mal, hoy vine decepcionado, qué sé yo. Tenemos que salir del concepto de ver a Río más 20 como un suceso y verlo como un proceso. ¿Entienden? No es la Feria de las Naciones, que bueno, no vino Merkel, pero vino Lesto. ¿Cuántas entradas hubo? Yo tuve 300 personas, 5.000. Los números están. Fíjense, miren cuántos números hay. 191 países, 40 y pico de ministros, X cantidad de jefes de Estado. Esto es anecdótico, sin embargo, lo que queda en la gente es esto. Lo que dijo Federico Senildino hoy. El vaso medio vacío, medio lleno. ¿Y esto por qué? Porque hubo diferentes expectativas, ¿sí? Hubo las expectativas de un sector que fue más prudente, otros que fueron con altísimas deseos de que acá cambien las cosas, y algunos que pensamos, como en mi caso, donde sabíamos incluso que el documento iba a ser bastante descafeinado, pero que la realpolitik, como les guste decir, va más allá de lo que diga un documento, más allá de lo que en esos 9 días se haya hablado, sino lo que no se habló, lo que no se acordó y lo que se siguió, que no puedo entrar ahora en detalle. Así que otra cosa que lo explica es que no hubo un río, hubo 3 ríos. El análisis que nosotros hemos hecho es que hubo 3 ríos, un río de los gobiernos, un río de la sociedad civil
y un río del sector empresarial. 3 ríos que tuvieron enfoques completamente diferentes. Y por esto lo dejo, justamente voy a aprovechar que me sobran 2 minutos para regalárselos al panel. Muchas gracias. Bueno, Sebastián Vigorito, hablándonos de la transición, los desafíos, las contradicciones y los conflictos que va a generar.